Bueno, entonces trabajamos ayer dos de los tres pilares de la programación orientada a objetos. Recordemos cuáles. El encapsulamiento, ¿sí se acuerdan? El encapsulamiento lo realizábamos a través de las propiedades y los métodos. Esa es la forma en la que nosotros hacíamos el proceso de generar el encapsulamiento. Arranque. Bueno. Retomando. Hablábamos del encapsulamiento y era lo que realizábamos a través de las propiedades y los métodos. ¿Sí lo recuerdan? Hablamos también del tema de la herencia. La herencia la usábamos con un signo, que eran los dos puntos, seguido del nombre de la clase que íbamos a heredar. Hicimos uso obviamente, del símbolo de la herencia e hicimos uso de las clases abstractas. ¿Recuerdan? ¿Cuál era el objetivo de una clase abstracta? Tomar a cualquier cosa. ¿Sí? Tomar un dato y Acceder a una clase que esté en una clase. Acceder a un método que esté en una clase padre. Entonces, el objetivo era, las clases abstractas son clases que especifican unas funcionalidades básicas. Es decir, si recordamos y vamos a nuestro ejemplo, teníamos una figura geométrica, era una clase abstracta que tenía un método abstracto que se llamaba calcular área. No recibe parámetros y nos devuelve un doble. ¿Por qué no tiene cuerpo? Es decir, el cuerpo del método no está. Si ven que no hay los corchetes, no están los corchetes ni nada por dentro, precisamente por eso, porque es abstracto, no está definido. Cuando una clase cualquiera herede de la clase figura geométrica, está obligado a sobreescribir a través de la palabra override esa funcionalidad que la clase abstracta planteó. Y ahí sí la funcionalidad. Y esa es la funcionalidad, y ahí sí le especificamos el cuerpo de la clase. Tengan en cuenta que la relación de herencia que especificamos haciendo uso de este símbolo dos puntos implica que un objeto, que una clase es de esa clase de la cual está heredando. Un cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un círculo, un cubo son figuras geométricas. ¿Sí? ¿Eso conceptualmente está claro? Eso, es decir, cuando nosotros decimos que una clase hereda de otra, estamos diciendo que esa clase es de esa clase que estamos especificando en el vínculo de la herencia. ¿Estamos? Ok. Eso es lo que nosotros usábamos en el segundo pilar de la herencia. En el ejemplo que trabajamos, entonces, hicimos un programa muy sencillo que creaba figuras geométricas. Entonces, recuerden que creamos un cuadrado, creamos un rectángulo, creamos un cubo, creamos un triángulo, creamos un círculo. A cada uno le especificamos sus propiedades. Por ejemplo, el cuadrado le especificamos el tamaño del lado, al rectángulo le especificamos el lado 1 y el lado 2, la base y la altura. Al cubo le especificamos el tamaño de cada uno de sus tres lados. Al triángulo le especificamos la base y la altura. Al círculo le especificamos el radio. Todos esos 5 tipos de figuras heredan de la clase figura geométrica. Hay un caso especial. Si ustedes recuerdan el cubo no hereda de figura geométrica, hereda de cuadrado, pero cuadrado hereda de figura geométrica. Quiere decir que estamos haciendo una clase que hereda de otra y a la misma vez hereda de otra. Son tres clases que heredan entre sí. Hay una forma gráfica de ver este comportamiento. Desafortunadamente en el Visual Studio Community no se puede ver, pero yo quiero mostrárselas
cómo se vería en el Visual Studio Code, en el Visual Studio Professional, para que ustedes vean gráficamente cómo se representa esa herencia. Entonces voy a abrir el proyecto. Voy a abrir el proyecto y vamos a ver si me genera el diagrama de clases. No, por allá no es, hijo mío. De Workspaces. Curso.net, Source, clase 3, Intro PO, y ahí lo tenemos. Vamos a ver. Y vamos a ver si nos genera el diagramita de clases, para que veamos cómo se representa ese elemento en un lenguaje que se llama UML. ¿Lo han escuchado alguna vez? Lenguaje unificado de modelado. Vamos a agregarle un diagrama de clases simplemente para mostrarles cómo funciona ese tema. Ahí está. Ya no está. No, ya me lo quitaron. No, en este proyecto no está. Disculpas, no existe. No existen estos proyectos de .NET Core, existen los otros. Bueno, básicamente vamos a ver nosotros que la herencia, cuando estamos hablando de herencia en .NET, usted puede tener una clase como la tenemos con figura geométrica, que es la clase base. Luego tenemos otra clase, que es la clase rectángulo, la clase cuadrado, perdón. Y luego tenemos una clase cubo que hereda de esa clase cuadrado. Entonces si ven que hay una relación de padre, de abuelo, padre e hijo. Ahí están las tres ramitas. Ahí tenemos nuestras tres ramas. Eso nos va a permitir a nosotros tener el tercer pilar o abrir el espacio para el tercer pilar, que es el que tiene que ver con el polimorfismo. Un segundito. Que a su vez es heredado por la clase cubo. Todas las clases pertenecen a la clase figura geométrica, es decir, son una figura geométrica. Eso es lo que nos está permitiendo, al final lo vimos, era esta funcionalidad que teníamos aquí. Recuerden que hacíamos un método que se llama imprimir área, que nos recibía por parámetro un objeto figura geométrica. Y ese objeto figura geométrica sabía a qué figura, a qué tipo de figura pertenecía cada uno de esos objetos que le estaban llegando por parámetro. Entonces él sabía cuál era un cubo, cuál era un cuadrado, cuál era un rectángulo, cuál era un círculo. Y de esa misma manera calculaba los tamaños. ¿Sí? En esto quedamos. Esto es una primera muestra del tercer pilar, que es el polimorfismo. Observen que el objeto figura geométrica lo estoy especificando como si fuera de la clase figura geométrica. Sin embargo, en tiempo de ejecución, .NET lo entiende como un cuadrado, como un cubo, como un triángulo, como un círculo y como un rectángulo. Y él sabe exactamente cuál de los métodos llamar. Exactamente sabe cuál de los métodos llamar. Esa es una forma en la que nosotros estamos viendo el tercer pilar, que es el polimorfismo. Él es capaz de entender que este objeto que le estoy pasando por parámetro hereda de la clase figura geométrica, pero es un cuadrado, por lo tanto, al llamar el método calcular área, llama es el del cuadrado
y respectivamente por cada uno de ellos. ¿Listo? En eso no vamos a profundizar mucho aún. Más adelante tendremos más tiempo cuando veamos desarrollo web de profundizar un poquito más en ese tema. ¿Estamos? ¿Estamos claros con los 3 pilares? Listo. Como último tema de esto que tiene que ver con la programación orientada a objetos, vamos a incluir un nuevo concepto en nuestro llavero de conceptos, y es el concepto de interfaz. ¿Qué es una interfaz? ¿Qué conocen ustedes como interfaz? Una interfaz gráfica es un tipo de interfaz. ¿Qué otra interfaz hay? Una interfaz de usuario, digamos que es la misma interfaz gráfica. Clase 4. ¿Qué más? Claro, todos las han usado. Este cable es una interfaz. Es una interfaz en un protocolo o que implementa un protocolo que se llama HDMI. El cable que uno le conecta aquí utiliza un protocolo, un protocolo que se llama USB, y es una interfaz. Este mouse es una interfaz, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? A la informática básica. La pantalla es una interfaz, el teclado es una interfaz, el mouse es una interfaz, la voz de nosotros es una interfaz. Eso digamos en nuestra vida cotidiana. Llevando eso a la programación orientada a objetos, también existe un mecanismo para definir interfaces, pero no hay que confundirlas todavía con la interfaz de usuario. Aquí se pone muy interesante la cosa, y para hacerles un ejemplo vamos a crear un nuevo proyecto. .NET New Console -O interfaces. Listo. Ya está nuestro proyectico y vamos a abrirlo en el Visual Studio Code. Antes de ver las interfaces, yo quiero que ustedes, ya de manera independiente, sin que yo los moleste, me ayuden a crear las clases para representar un funcionario de una empresa, un cliente de una empresa y un proveedor de una empresa. Entonces imagínense lo siguiente, se los voy a escribir en un notepad. Bueno, tenemos una empresa y nosotros deseamos representar la información de los empleados, los clientes y los proveedores. Vamos a hacer un programa que nos permita guardar la información de los empleados, de los clientes y de los proveedores. Ya tenemos creada nuestra aplicación. Esto no. Code. ¿Es como para los permisos? Vamos a guardar la información. Entonces, ¿yo qué quiero guardar? Yo deseo guardar de todas las personas los datos personales. De todos. ¿Sí? ¿Qué son esos datos? Nombres, apellidos, la cédula, teléfono y dirección.
De todos esos tres, de los empleados, de los clientes y de los proveedores, yo necesito guardar esa información. De los empleados, necesito guardar el salario básico. De los clientes, necesito guardar la dirección de entrega de los productos. Y de mis proveedores necesito guardar el nombre de la empresa y el NIT. Necesito representar esos tres elementos de información en clases. ¿Por dónde arrancamos? Crear Entonces, la clase vamos a crearlas, principal. ¿cierto? Creémoslas. A ver, vamos a crear las tres clases. Como ustedes ya saben, herencia, ¿qué uso le podemos dar a la herencia en esa estructura que estamos pensando? Crear una clase persona que son los clientes, o sea, que son todas las tres. O perfil. Y heredar de ahí, o perfil, sí, como se le quiera llamar, y de ahí se llama a los clientes, Empleados. a los empleados. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a definir una clase persona. Persona.cs. Recuerden que debemos incluir esto en los namespaces. El namespace se llama interfaces. Y vamos a crear una clase que se llama persona. ¿Qué atributos va a tener nuestra persona? Nombre, Listo, vamos a tener un string que va a ser la cédula. Un string que van a ser los nombres. No me acostumbro a este. Otro string que van a ser los apellidos. ¿Qué otro dato genérico dijimos? Dirección. no. ¿Sí? La dirección, sí, de donde vive. El teléfono. Y teléfono. Ustedes se preguntarán por qué teléfono no es un número. ¿Alguien se le ocurre por qué no definimos teléfono como un número? No se va a hacer ninguna operación acá. Buen punto. No vamos a definir una operación con ella. Entonces no es un número, es una cadena que contiene números. ¿Sí? Si fuésemos a hacer una operación con ella, ahí sí lo deberíamos definir como un número. Vamos a definirle cosas adicionales simplemente porque veamos tipos de datos que no se trabajan tan seguido. Vamos a definirle un datetime y vamos a definirle la fecha de nacimiento. Recuerden que si vamos a utilizar librerías, debemos arriba poner el system para que el señor sepa a dónde vamos a hacer referencia. Y vamos a incluir aquí un concepto interesante que vimos hace unas 24 horas, y es el concepto de encapsulamiento. Imagínense que yo necesito calcular la fecha, la edad de una persona. ¿Cómo la puedo calcular? O sea, la fecha de nacimiento, la fecha actual menos la fecha de nacimiento, al contrario. La fecha de hoy Menos la fecha de nacimiento. menos la de nacimiento. Podríamos restar los años. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de una manera bastante particular, y es que vamos a crear una propiedad que nos va a devolver la edad. No va a ser una propiedad típica, tradicional con el get y el set, sino que va a ser una propiedad de solo lectura. Y esa propiedad de solo lectura, ¿qué nos va a retornar? La cantidad de años que una persona tiene. ¿Cómo la calculamos? Entonces vamos a tener el datetime.now. ¿Recuerdan que podíamos sacar el año? .year menos la fecha de nacimiento del usuario .year. Ahí estamos encapsulando el proceso de cálculo de la edad de una persona. Al usuario no le interesa cómo se calcula, lo que le interesa es el valor que le estamos retornando. Entonces definamos nuestro objeto persona de esa manera.
Como empleado va a heredar de persona, entonces le ponemos 2.persona. Y vamos a escribir solamente aquellas propiedades que son diferentes del empleado. El empleado, lo único diferente que vamos a tenerle es el doble salario. Recuerden que es importante que datos tan críticos como el salario no sean variables de solo lectura. Por lo tanto, vamos a quitarle el set para que no se pueda establecer de otra manera y vamos a agregarle un constructor. Ese constructor va a recibirnos los datos del salario para que ese valor de salario de la persona venga como parámetro. Listo. Ahí tenemos a nuestra querida persona, a nuestro querido empleado. Hagamos lo mismo con cliente. Cliente.cs, dijimos que de cliente lo nuevo que necesitábamos era la dirección de entrega de los productos. Entonces vamos a aplicarle, bueno, la misma terapia. Y obviamente el cliente debe heredar de persona. Y vamos a tener nuestro proveedor .cs, que va a ser muy parecido. Simplemente le vamos a agregar el nombre de la empresa y el NIT. El cliente que lleva de diferente. Dirección de entrega. Dirección de entrega. ¿Qué es lo que tenía? El cliente que lo que. Es importante recordar que si nosotros definimos una clase como abstracta, yo no voy a poder crear objetos de esa clase. Solo voy a poder crear objetos de las clases hijas de esa clase y que las funcionalidades que defina yo en esa clase abstracta deben obligatoriamente ser implementadas por las clases hijas, ¿sí? Entonces, si nosotros volviéramos, por ejemplo, a persona, una clase abstracta, vamos a encontrar que no pasa nada, aún, porque ninguna funcionalidad fue definida en la clase abstracta base, solamente métodos. Pero, si yo me voy al program y voy a intentar crear un objeto persona. Persona es igual a una nueva persona. Miren que nos vamos a encontrar con un error, porque no se pueden instanciar objetos de una clase abstracta. Es decir, yo no voy a poder crear objetos de la clase persona, pero sí voy a poder crear objetos de la clase empleado. Y él me va a exigir aquí en el valor del empleado, pues el salario. Este señor se gana 1000. ¿Sí observan lo que está pasando ahí? Estoy diciéndole a un objeto persona que ahora va a ser un empleado.
¿Sí? Porque un empleado es directamente una persona. Yo puedo hacerlo de las dos maneras. Persona es igual a empleado o simplemente le puedo decir empleado es igual a empleado. Pero no puedo instanciar un objeto persona porque una persona es abstracta. Debo instanciarlo como empleado, como cliente. Miren que el cliente no nos está pidiendo ningún parámetro adicional. O puedo crearlo como proveedor. Puedo crearlo como proveedor. Ahí tengo mis tres objetos creados de las diferentes clases. Si nosotros en el diseño o en los requerimientos que estamos desarrollando encontramos que hay una funcionalidad común de los tres, cuando hablo de funcionalidad es un método en los requerimientos, es posible que la tengamos que implementar en una clase abstracta para que pueda ser posteriormente reescrita o deba ser reescrita por las clases hijas. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar... Ahí sería nombre, apellido, dirección. No, estas son las características, no las funcionalidades. ¿Sí? Vamos a crear ahorita ya objetos con todos esos datos. Hagámoslo aquí. Imaginémonos entonces que yo voy a crear este objeto empleado. Permítanme que cambie el nombre para que no nos genere confusión. Y miren que el objeto empleado, gracias a que hereda del otro, ya tiene acceso a todos esos datos que están allá. Entonces la cédula de la persona, el nombre de la persona, el apellido, ¿cuál otro? La dirección es eso como empleado. Si yo voy a definir la información del cliente, pueden tener seguridad que tengo acceso a la misma información, dado que está heredando de la clase base persona. Miren que ahí las tenemos todas. Me falta la fecha de nacimiento. Empleado.fecha de nacimiento es una nueva fecha. Yo nací se aproxima. Vayan preparando los bonos. Bueno, ahí está. Ahí estamos definiendo cada uno de los atributos. No se rían. Estamos definiendo cada uno de los atributos que tiene nuestro objeto empleado. Estos mismos atributos los tiene disponibles el cliente y los tiene definidos el proveedor. Pero si nosotros vamos al cliente, miren que el cliente tiene uno más, que es la dirección de entrega. Y si vamos al proveedor, aparte de esos que ya tenemos, el nombre, el apellido, la cédula, etcétera, etcétera, miren que tenemos dos más. Dos más. Ahí están definidos los datos. Primera cosa para la que nos sirve la herencia. Primera cosa para la que nos sirve. Lo primero y lo más sencillo es para ahorrar código. Miren que yo estoy evitando tener que copiar y pegar esta misma información en empleado, en cliente y en proveedor. ¿Sí? Digamos que siendo directos, esa es la primera gran ventaja. La segunda gran ventaja que nos permite la herencia es que nosotros podemos especificar
lo que estamos haciendo con las clases abstractas, funcionalidades que puedan ser sobrescritas o no por otras clases que hereden de mí. Un ejemplo muy sencillo. Vamos a definir en la clase abstracta un método. No lo voy a declarar público, lo voy a declarar protegido, para que solo se pueda usar en las clases que hereden de mí. Abstracto booleano, que me devuelve un bool, que se va a llamar login. Ese login, pues obviamente va a necesitar un usuario y un string contraseña. Supongan que eso está almacenado en algún otro lado, que hay un montón de lógica ahí detrás de eso. Si yo vuelvo a mis clases, voy a encontrarme que va a ser obligatorio en todas mis clases, mire que todas se me pusieron en rojo, definir la funcionalidad necesaria para loguearme como empleado, como cliente o como proveedor. En este ejemplo, piensen que cada uno de ellos se loguea de manera diferente. Entonces piensen que ustedes tienen una base de datos de empleados, una base de datos diferente, almacenada en otro sitio, de clientes, y otra en otro sitio de proveedores. Por lo tanto, el mismo mecanismo no aplica para todos. ¿Sí? ¿Me hago entender? Son diferentes tablas. Vamos a suponer que son diferentes, ¿sí? O que, por ejemplo, el empleado inicia sesión con el correo electrónico, pero que el cliente inicia sesión con su cédula y que el proveedor inicia sesión con el NID. ¿Puede ser? Puede funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, si funciona de esa manera, la definición de un método abstracto en la clase abstracta le va a obligar a cada uno de ellos a sobreescribir la funcionalidad que se está planteando en esa clase abstracta. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Va a ser igual. Perdón, no va a poder ser protegida. Discúlpeme, tiene que ser pública para que pueda ser llamado desde otras clases. Va a tener que ser pública. Entonces va a ser public override pool login. Ahí le puedo dar completar y debo yo escribir la funcionalidad necesaria para iniciar sesión. Entonces vamos a suponer que esa funcionalidad es, voy a poner aquí los pasos, ¿Por qué lo colocan bool? porque me va a decir sí o no. Si le da permiso, no. Si le he dado permiso o no le doy permiso. Entonces vamos a suponer que yo lo que quiero es abrir un archivo, buscar el nombre de usuario y la contraseña en el archivo, y si existe, retornar true, si no, retornar false. Eso es lo que yo quiero hacer en esta función. No hemos visto archivos y decidí premeditadamente no ver un tema de archivos, sino cuando necesitáramos archivos, hablarles de archivos. Eso lo diseñé premeditadamente. Vamos a retornar aquí true, que no me gusta ver ese error en rojo ahí mientras lo vamos escribiendo. Vamos a escribir entonces la función para guardar archivo. Primero, .NET tiene un espacio de nombres que se encarga de todo ese manejo de archivos, que se llama system.io. System.io es el encargado del manejo de archivos. Dentro de System.io ustedes van a encontrar clases para trabajar con los discos duros, para trabajar con las carpetas, para trabajar con los archivos. Van a encontrar información o clases que se encargan de manejar eso. Para irlos introduciendo poco a poco en las librerías, solo voy a usar una clase y voy a usar una de ellas que se llama la clase file. Y básicamente lo primero que voy a hacer es usar la clase file para saber si un archivo que yo le voy a especificar existe o no. Entonces imagínense que yo voy a crear aquí en mi proyecto, voy a crear una carpetica que se llame archivos
y voy a crear dentro de él uno que se llame empleados.txt y simplemente voy a meter ahí a pareja JD con la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Imagínense que eso es lo más sofisticado para manejo de archivos que hay. Eso es lo más avanzado que hay. Vamos a tener otra persona. 1, 2, 3, 4. Que vamos a tener 9, 8, 7, 5, 6. Y que vamos a tener aquí al señor Telles con el 6, 7, 8. Tenemos esos empleados guardados en nuestro archivo. Imagínense que yo quiero primero saber si el archivo existe. Entonces el archivo, miren la ruta tan larga que tiene. Tiene una ruta larguísima. Yo simplemente voy a ponerle esa ruta aquí. ¿Cómo elimino esos backslash que me aparecen ahí? ¿Se acuerdan cuando vimos cadenas? Hay algo que se le pone adelante para que no tome los saltos de las secuencias de escape. Noté. El pesos es para meter el verbatim. No, no, antes, al principio. Otro. Tenemos dos opciones, es correcto. Tenemos dos opciones, o poner otra barra, con eso él omite esas barritas que tenemos ahí y deja de pensar que estos son secuencias de escape, o tenemos una mejor aún, que me gusta más, que es poner el arroba. El arroba lo que está haciendo es decirle a la cadena que no se preocupe por lo que venga adentro, que todo eso va a ser texto, no van a haber secuencias de escape. Entonces yo le voy a decir si el archivo existe. Si el archivo existe, voy a hacer lo siguiente. ¿Y qué debo hacer yo en el archivo? Debo abrir el archivo y empezar a buscar si en toda esta información existen esos datos. Entonces vamos a tratar de hacerlo, vamos a ver si... ¿Cómo es que se copia la dirección del archivo? Usted lo buscan aquí, clic derecho, copiar ruta de acceso. Copiar ruta de acceso. Si el archivo existe, simplemente le vamos a dar este elemento OpenText. Tiene que abrirlo, ¿cierto? Tengo que abrirlo. Entonces, después de abrir el archivo, aquí, verificar si existe. Si true. Abrir el archivo, buscar el usuario y la contraseña y si existe retornar null, si true, si no retornar false. Voy a abrir el archivo. Ustedes me perdonan que yo haga esto. Voy a declarar una variable aquí arriba, simplemente para no tener que estar copiando la misma cadena una y otra vez, sino que aquí ruta. Y voy a abrir el archivo. Cuando nosotros llamamos un objeto file, la clase file, y llamamos el OpenText, él nos devuelve un objeto StreamReader. El objeto StreamReader es un objeto que nos permite a nosotros leer la información del archivo, leer la información que proviene del archivo. Vamos a ver qué trae ese objeto StreamReader. Lo voy a llamar reader, y ese objeto StreamReader tiene muchos métodos. Entre ellos, miren que él me permite leer un carácter, o sea, cada uno de los caracteres, leer un bloque de caracteres desde una posición 0, una posición n a una posición x a una posición y, leer cada uno de los renglones que ocurren, que existan, leer hasta el final, y él me va a retornar una cadena con todo el contenido del archivo. Yo voy a usar esa. Simplemente ese contenido lo voy a leer, lo voy a meter aquí en una variable. Voy a leer esa variable y la voy a meter aquí, y siempre después de que nosotros abrimos un archivo debemos cerrarlo. Si ustedes abren un archivo con el OpenText
y no lo cierran, el archivo queda abierto y otras personas no van a poder escribir sobre él. Eso es como cuando usted quiere editar un Excel que ya tiene abierto. Si ve que le saca un mensaje, un archivo que uno ya tiene abierto, este archivo está abierto en otro editor, por lo tanto no lo puede modificar. Entonces siempre cuando trabajemos con archivos, recuerden que el Open se encarga de abrirlo y el Close se encarga de cerrarlo, y hay métodos para leer la información. Simplemente vamos a tenerla hasta ahí. Hasta ahí. Ya vamos a hacer lo siguiente, que es leer el contenido, recorrer el contenido. Ya vamos a mirar cómo lo hacemos. Ahí almacenamos todo lo que tenga el archivo. Ahí almacenamos todo lo que tengamos, sí. Sí. Para poder continuar con el demo, voy a tomarme el atrevimiento de copiar el mismo método en todos. No va a ser el mismo. De hecho, lo vamos a cambiar bastante. Cada uno va a apuntar a un archivo diferente. Pero para poder terminar el demo o continuar el demo de la lectura de archivo, lo voy a necesitar para que aquí ya no me saque errores. System.io. Me falta el system.io arriba, en cada uno. Y ya. Y en proveedor. El Stream Reader, ¿a cuál pertenece? Venga a ver. No, pertenece a System.io. Aquí está. Ah, es que no lo he guardado. Guardar todo. Guardar todo. Este señor que nos saca. Stream. ¿Y por qué se me fue la M? Ah, ok. Punto y coma. ¿Qué más? Uy, está muy loco. Read to end. ¿Y qué más nos falta? Aquí hay un errorcito en este. Expected. Falta la llave de pool. Ok, nos falta una llave aquí. Nos falta la llave del método. Y esa locura que fue. Listo. Vamos a compilar, a ver que todo esté bien. Antes de continuar, porque qué tal tengamos errores. Estamos perfectos. Y vamos simplemente a decirle al empleado que inicie sesión y le vamos a pasar unos datos. Por defecto, pues voy a pasar unos datos que funcionen. Bueno, por ahora no va a haber diferencia porque no estamos haciendo nada. Solo quiero mostrarles el proceso de lectura del archivo para poder continuar con el ejemplo. Listo, vamos a ponerlo aquí, puntico de interrupción aquí, y vamos a ejecutarlo para que ustedes vean qué va a pasar, qué nos va a leer el de allá. Listo, F11, y voy a ejecutar. Miren que vengo y abro el archivo. El archivo existe, efectivamente. Aquí está el archivo. Voy a abrirlo, voy a leer todo el contenido. Miren lo que pasa en la cadena que estoy obteniendo. Ahí está toda la información del archivo con el R y el N. Esto lo vamos a cambiar ahorita en un momentico para que podamos trabajar con él sin ningún problema. Ya ahorita lo vamos a hacer el recorrido de ese archivo y lo cierro. Esta es la manera básica que nosotros tenemos para trabajar con archivos. Pero ¿qué pasa si el archivo no existe? Si yo borrara este archivo, ¿qué tendría yo que hacer? Entonces también, aparte de esto, de abrirlo,
Hay una forma de crearlo. Hay una forma de crear los archivos para que en las siguientes ocasiones se pueda trabajar con él. Existe, de la misma manera en la que existe el método para leer, existe la manera para crear. Este de crear nos recibe lo mismo, nos permite acceder a una ruta, pero en vez de retornarnos un stream reader, él me retorna un stream, adivinen qué, writer, un objeto que nos permite escribir. Y este objeto writer tiene las funciones necesarias para escribir. ¿Sí? Uno aquí le puede pasar la información que necesita escribir y él va haciendo su trabajo registrando información en el archivo. Recuerden que en este caso yo no necesito generar nada, el archivo debe existir. Se los pongo para que ustedes se acuerden cómo se manipulan tanto para lectura como para escritura los archivos. Con el Stream Reader yo me encargo de leer y con el Stream Writer yo me encargo de escribir. ¿Sí? Esas son las dos funciones básicas que vamos a tener. Esto no lo vamos a usar, solo se los pongo a medida de ejemplo, a modo de ejemplo. Listo, les voy a dar unos minutos y entonces no voy a hacer más, simplemente lo voy a tener ahí un momentico para mostrarles algo interesante. Si quieren, pónganle atención a la pantalla para mostrarles lo que va a pasar y cómo funciona esta línea que parece un poquito confusa ahí de leer. Miren lo que va a pasar. Voy a ir al login, voy a abrir el archivo y mi valor línea está nulo, ¿cierto? Le voy a decir que línea es igual a lo que esté en el readline del reader. Si eso que está en el readline es diferente de nulo, es decir, hay un valor, va a entrar al while y miren lo que queda línea. Él hace el proceso, que ya lo vamos a hacer, y vuelve y lee. ¿Sí ven el segundo renglón? Y vuelve y lee. Miren el tercer renglón. Aquí va a leer al señor Telles. ¿Y aquí qué va a pasar? No va a leer más. No va a leer más. Y termina. ¿Sí? Listo. Ahí ya sé recorrer el archivo. Ahora voy a comparar lo que hay por dentro del archivo. ¿Cómo voy a comparar lo que hay por dentro? Hay muchas opciones, a mí se me ocurre una. Observen que el nombre de usuario y la contraseña van separadas, están separadas por un punto y coma. Simplemente yo lo que voy a hacer es crear un vector. Y ahora, ¿cómo sale esto, hombre? Perdón. Voy a crear un vector que se va a encargar de almacenar los datos, que va a ser igual a un split que le voy a hacer a la cadena del punto y coma. Me voy a detener aquí otra vez para explicarles qué es el split. Vamos a ejecutarlo. ¿Qué es split? Partir. Entonces, el método split en este caso lo que hace es tomar esa cadena que estamos leyendo, mírenla ahí, la cadena, y partirla con ese carácter que yo le estoy pasando. Y como la parte, ese proceso de partirla me genera un vector. Y en este caso me genera un vector donde en la posición 0 está el nombre de usuario y en la posición 1 está la contraseña. Lo que simplemente yo le voy a decir ahorita es, si datos en la posición 0 es igual a el usuario que viene por parámetro y datos en la posición 1
es igual a la contraseña, ¿qué voy a hacer? Voy a declarar aquí arriba una variable, simplemente por ahora lo voy a dejar en falso, y le voy a decir que logueado está en true. ¿Se acuerdan que nos quedó una deuda por allá al principio de ver las sentencias de salto? Que vimos el break, el continue, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver uno de ellos, que es el break. ¿Qué hace el break? Rompe. Entonces imagínense que el archivo tiene 1000 líneas y él lo encontró en la línea 100. ¿Sí? Simplemente cuando pone esto en verdadero, rompe el ciclo, quiere decir que este ciclo se termina, y cierra el archivo y me va a retornar esta variable. La voy a poner más arriba para que sea del alcance de todo el método, y lo voy a retornar aquí, si está logueado o no. Perdón, ese arreglo nunca va a tener más de 2 datos. O sea, en el primero lee el primero y después lo borra y lo vuelve a hacer. Y después lo sobrescribe una y otra vez. Por eso le dice 1 y 0. Sí, porque va a tener siempre 0 espacios, en el 0 un valor y en el 1 un valor. Okay. ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Reiniciémoslo para que me tome los cambios que le estoy haciendo aquí en tiempo de ejecución. ¿Listo? Viene. Taque, viene, lee el archivo. Lo parte en dos. Aquí va a ser muy fácil porque lo va a leer en el primero. Ah, no era. ¿Qué contraseña le pasamos? No, está diferente la contraseña que usted creó allá. Ah, claro, muy bien. No va a pasar nada. Nunca va a entrar allá. Ya no. Hasta que le coloque lo que le gusta. Hasta que le ponga lo correcto. Buen dato, sí, mucha arepa. Sí, tengo que ponerle esto. Vamos a ponerle este dato para que se demore en la segunda. Así no tenemos cómo progresar. Listo. Ahora sí ejecutémoslo con ese. Bien. Listo. Aquí no lo va a encontrar. Aquí, miren que ya me leyó los datos. Esperemos que ahora sí. Ajá. Se loguea. El break lo que va a hacer es romper el ciclo. ¿Sí vieron que directamente no siguió ejecutando, sino que terminó el ciclo de manera anticipada y retorna que el logueado está en true? Y aquí login OK está en true. ¿Sí? Quiere decir que ya lo registró. ¿Qué tal? Más o menos. Y ahora de crear Vamos a implementar los otros. ¿Qué va a cambiar en los otros? Por ahora no nos vamos a complicar mucho. En los otros, lo único que vamos a cambiar en los otros, tanto en el cliente como en los demás, es que no vamos a leer de empleados, sino de clientes. Imagínense que esto es otra base de datos y en proveedor va a pasar lo mismo. Simplemente lo que vamos a leer es de archivos diferentes. Esa va a ser la única diferencia del método, pero la idea es que eso sea tan diferente que valga la pena la declaración de las clases abstractas. ¿Listo? Aquí básicamente estamos haciendo un proceso de lectura de archivo. Ya nos encontraremos en un ratico la necesidad de hacer el proceso de escritura de un archivo. Ya lo vamos a revisar a ver cómo se haría ese proceso. Aclarar qué es una interfaz. Para ver qué es una interfaz voy a declarar una. Simplemente agreguemos un nuevo archivo. Vamos a ponerla con la letra I al principio. Por ahora háganme caso, ya les explicaré para qué.
Y vamos a declararla con ese nombre, iLogueable.cs. Y ya les voy a explicar por qué la i, por qué el able y por qué es lo que vamos a escribir aquí al interior de esa. No la vamos a hacer allá. Saquémosla de esa ruta. Perdón. La voy a sacar y la voy a poner en la raíz. Igual, va a pertenecer al namespace. El namespace interfaces. Pero no va a ser una clase. Va a ser una interfase. Si ven que él automáticamente me la pone por la i. Logueable. Es por eso. Entonces, a ver cómo lo ponemos fácil. Dentro del código, en el paradigma orientado a objetos, una interfaz es un contrato. ¿Qué es un contrato? ¿Ustedes han firmado contratos? ¿Ustedes tienen contratos? ¿Qué es un contrato? Un documento. ¿Y qué se especifica en ese documento? Unos acuerdos que hacen, Unos acuerdos, ¿sí o no? Sí. Entonces usted firma un contrato y a usted su empleador le dice, usted debe venir, usted debe, no sé, Un horario. llegar en tal horario. Usted debe todos los días generarme generar el informe de las ventas del día anterior. Usted debe hacer el cierre de caja. Usted debe hacer todo eso. Una interfaz es un contrato. ¿Qué quiere decir? Que es una definición de funcionalidades o del comportamiento de un objeto. Esas funcionalidades no están definidas y solo están especificadas. A ver cómo me explico. Y solo están enunciadas. Muy parecido a lo que hacemos con las clases abstractas. ¿Se acuerdan que en la clase abstracta definimos una función que se llama login, pero no está internamente el funcionamiento de esa función? Solamente está lo que retorna, ¿cómo se llama? Lo que recibe, pero no está el cuerpo de la función. Las interfaces son muy parecidas a las clases abstractas. ¿Por qué? Porque me permiten definir funciones de esta manera. Cosa maravillosa. Me permiten especificar una función o un comportamiento que no me va a retornar nada, que se llama log, pero que me recibe un dato. Es una funcionalidad, es un contrato. Cada clase que implemente esta interfaz debe definir o especificar ya en detalle la funcionalidad que va a incluir ese método. Uy, ahí sí quedamos más locos.